Muy buenas noches, iglesia, que Dios les bendiga grandemente, espero que estén muy bien. Nos encontramos hoy en la transmisión de la Escuela del Espíritu Santo del año 2026. Creo que por más de 15 años se ha realizado este evento en CCI Flores y, por ejemplo, nuestra iglesia, desde el momento en el que formó parte de la red CCI, hemos sido parte de este momento en el que nos detenemos para reflexionar, para pensar, para aprender y para crecer juntos en el tema del Espíritu Santo. Bienvenidos a la Escuela del Espíritu Santo. Hoy es la primera noche y tengo la enorme bendición de ser el pastor expositor en esta hora. Les mando un fuerte abrazo. Ha sido una serie de peripecias para poder hacer la transmisión el día de hoy, pero para la gloria de Dios aquí estamos, así que le agradezco si me pone un mensajito nada más para asegurarme de que la transmisión está saliendo bien y que el audio está llegándole de la manera correcta. Un abrazo fuerte, especialmente a nuestra iglesia Amor en Acción, que están acá a los 75 metros. Estoy en la casa de mi madre por un problema que tuvimos con el internet. Entonces, un abrazo enorme a a las diferentes sedes de CCI en Costa Rica que se están uniendo a esta transmisión de esta noche. Oremos. Padre bueno, gracias. Gracias porque usted está aquí en medio de nosotros. Gracias porque su propósito es bueno, es agradable y es perfecto. Te entregamos, Señor, lo que vamos a estar haciendo esta noche. Te entregamos este tiempo de estudio bíblico, Señor. Y venimos, Señor, buscándote, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Queremos beber agua fresca, Señor. Queremos estar pegaditos a ti, Señor. Queremos estar cerquitas de tu voluntad, Señor. Así que usa este sencillo momento, este video tan básico, Señor, tan simple, Señor, en el sentido de lo fácil que es una transmisión en nuestros aparatos, Señor, y úsalo para que transforme nuestros corazones, Señor, para que lo que hoy nosotros podamos aprender en su palabra transforme lo que somos. Te entregamos esta escuela del Espíritu Santo de este año. Opera, Señor, en nuestras congregaciones con poder, con autoridad. Haz lo que tengas que hacer en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. La iglesia del Señor dice amén y amén. Gracias, ya estoy viendo unos cuantos mensajes ahí de que se escucha bien. Eso me alegra montones y que puede verse bien. Quiero arrancar en esta tarde, noche, con una alabanza, así que les dejo para que tengan un tiempo de adoración de unos minutitos y ya volvemos al tiempo de la... Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Hace al mundo existir.
Un abrazo grande, iglesia. Espero que estén muy bien. Les contaba que estamos transmitiendo en vivo. Estoy transmitiendo desde la casa de mi madre. Eh, en mi casa se fue la luz. En la iglesia nos falló el internet. Pero estamos haciendo lo posible para hacer esta transmisión de la Escuela del Espíritu Santo. Ahora me estaban diciendo por mensajes que está fallando ese tiempo de alabanza, que se ve un poquito pegado. Entonces vamos a aprovechar el tiempo y estudiar la palabra. Yo estoy transmitiendo esto totalmente en vivo por si usted quiere hacer comentarios, hacer alguna pregunta, tener alguna participación. Me encantaría que lo pueda hacer. Recuerden que el formato que tenemos en la Escuela del Espíritu Santo es exactamente ese. Es un tiempo de estudio, un tiempo de crecimiento. Tiene una intención pedagógica. La intención es enseñarnos algo con respecto al Espíritu Santo. Y hoy yo tengo la bendición de compartir el mensaje con ustedes, hermanos. Y mañana tendremos el lujo de tener al presbítero, nuestro pastor Rolando Soto, dándole cierre a esta escuela del Espíritu Santo. El tema que nos une y nos convoca en este año es Espíritu Santo, danos entendimiento. Yo preparé un pequeño bosquejo que después se los podré hacer llegar a los pastores que quieran compartirlo con sus equipos. De igual manera se los pongo aquí en pantalla por si quiere tomarle un pantallazo. Por favor, busque su Biblia o encienda su Biblia. Hoy vamos a estar enfocados en Primera de Corintios capítulo 2. Yo sé que hubo algunos fallos ahí con la transmisión del video de adoración, pero me encantaría, para yo poder enseñar tranquilamente, que me pongan se escucha bien, se ve bien, y ya yo no me preocupo por estar viendo quién me escribe o quién no me escribe. El tema de esta noche es Espíritu Santo, danos entendimiento. Hoy es la primera parte y vamos a estar estudiando Primera de Corintios capítulo 2. Ayúdame a orar. Padre bueno, te doy gracias por esta noche y te alabo y te doy honra, Señor, por tu palabra. Gracias porque usted nos ama tanto que no nos quiso dejar solos en ningún momento, Padre. Prometió acompañarnos hasta el fin de la era, al terminar el Evangelio. Usted va a estar con nosotros todos los días, Jesús. Usted, Padre bueno, prometió acompañarnos en todo momento. Y tanto es así, Señor, que no nos dejó solos, Señor, sino que dejó al Espíritu, no solo cerquita o en un lugar al que debíamos ir, sino que lo dejó viviendo en nosotros. Y hoy te damos gracias, porque usted está aquí en cada uno de nosotros. Los que te proclamamos, Señor, somos habitados por tu Espíritu. Y Padre, como si eso fuera poco, nos dejó guía, nos dejó la palabra. Y hoy te damos gracias por ello. Padre, úsame a mí para compartir este mensaje que usted me ha dado, Señor, para tu pueblo. Y úsanos a todos, Señor, para recibir este mensaje en un corazón, Señor, enseñable, en un corazón listo, Señor, para depender de ti. En un corazón hambriento y sediento de ti, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por tu iglesia preciosa en San Joaquín de Flores, en Coronado, Señor, en Santa Cruz, en Alajuelita, Señor, y en otras comunidades que se nos están conectando el día de hoy. En el nombre de Cristo, amén y amén. Gracias, mi hermano, el pastor Fabián, un gran abrazo ahí que está conectado, la hermana Marlene que está conectada también, Emi, ahí que están en el grupo de nuestra iglesia, aquí cerquitica, un abrazo grande para todos ustedes. Entonces acá les pongo el bosquejo de esta tarde. Tenemos un par de hojas para que usted pueda tenerlo como guía. Yo se lo comparto siempre a mi iglesia para que lo tenga como referencia en su estudio personal. Entonces vamos a estar en Primera de Corintios capítulo 2. Yo voy a estar poniendo los pasajes aquí en pantalla. Me voy a ayudar de una pequeña herramienta que tengo acá para estar compartiendo con ustedes la escritura. La palabra del Señor dice así. Primera de Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El tema de hoy lo vamos a desengranar en 4 ideas principales. Vamos a tratar de entender lo que Pablo le está comunicando a la iglesia en Corinto, desde la perspectiva de cómo nosotros podemos aprender a entender espiritualmente, recibir de Dios el entendimiento que solo Él sabe dar. Entonces yo por acá tengo preparado una copia del pasaje
y vamos a ir haciendo una serie de anotaciones. Así que, hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo no le va a hablar a los corintios con la elocuencia griega esperable de una gran urbe como es Corinto. Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Yo espero que usted tenga su Biblia ahí o su aplicación para que pueda seguir conmigo el texto bíblico. Y estuve con ustedes, vea la manera en la que lo escribe Pablo, con debilidad, con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada, eso es muy importante, no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo dice que habla sin cosas y con otras. Habla sin elocuencia humana, pero habla de Jesucristo crucificado. Si nosotros vamos a tratar de crecer hoy y tratar de aprender y recibir de Dios entendimiento espiritual, el primer paso, el paso inicial para lograr esto, el entendimiento espiritual, es tener la proclamación adecuada. Y estuve entre ustedes con debilidad, con temor y con temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con la idea de persuadirles con conocimiento humano, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no se base en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin elocuencia, sin palabras persuasivas, pero con demostración de poder. Pablo tiene una meta clarísima. Nosotros entendemos que el mover del Espíritu Santo se da en el creyente desde el momento en el que se rinde a Cristo. Pero Pablo tiene clarísimo que para que Corinto pueda consolidarse en la iglesia que Dios quiere que sea, debe proclamar el conocimiento de Jesucristo. La meta principal es una proclamación cristocéntrica. Es una proclamación del Evangelio de Jesús. Cuando los apóstoles hablan de Cristo crucificado, están englobando el concepto de lo que nosotros hoy llamamos el Evangelio de Jesucristo, que es la proclamación de cómo el Señor vino a la tierra a salvar a los perdidos. Fue puesto en la tumba, resucitó al tercer día y hoy vive y reina para siempre. Cuando nosotros hablamos de temas espirituales, nosotros tenemos que aprender a quitarle un montón de cosas adicionales que humanamente le hemos agregado a lo que supuestamente es espiritual. Pablo arranca en el punto correcto. Para nosotros crecer en entendimiento espiritual, debemos recibir y dar la proclamación correcta. Capítulo 2, verso 6 en adelante. El paso inicial, queridos hermanos, querida iglesia, es la proclamación correcta. Pablo tiene clarísimo que el conocimiento de Cristo es la base en la cual se construye todo mover espiritual sano y real. Esto no buscamos un mover de emociones, de sentires, de momentos pasajeros, sino que se arraiga, se cimenta en la profundidad de conocer quién es Cristo. Este mover espiritual que habla Pablo empieza con la predicación de la palabra, queridos hermanos. El entendimiento inicia con la proclamación del Evangelio. Y es por eso, hermanos, que vemos un enorme problema en las iglesias, especialmente latinoamericanas y africanas. Una pandemia de cristianos sin base, sin cimientos, que la prueba los vuelca, que la dificultad cuando toca la puerta no les ayuda a soportar, porque no tenemos la base necesaria para crecer espiritualmente, mucho menos para entender en el tiempo tan duro que vivimos de manera espiritual. Entonces, la proclamación del Evangelio es la base con la que nosotros vamos a construir el crecimiento en el entendimiento espiritual. Denme un amén, por favor, ahí en los comentarios. Nosotros esto lo entendemos en CCI. En CCI buscamos un mover de Dios frescos, hermanos, y por eso estamos haciendo estos eventos todos los años y todos los meses y las semanas estamos buscando la presencia de Dios. Pero, hermanos,
la fortaleza espiritual de nosotros, de nuestras vidas y por ende del crecimiento espiritual de nuestras iglesias va a depender en la manera en la que nosotros vamos a pescar hombres, en la manera en la que nosotros vamos a pescar jóvenes, en la manera en la que nosotros vamos a utilizar las estrategias para que la gente llegue a Cristo. La predicación que habla Pablo tiene una característica muy especial, se los voy a poner aquí en pantalla. Parece, ahora puse uno y vi que se veía un poquito raro, pero voy a tratar de hacerlo más chiquitito y tal vez ahí no se ve tan extraño. Esta predicación que produce el entendimiento espiritual tiene 3 características. Es humilde. Pablo dice, me propuse no saber entre ustedes cosa alguna. Hermanos, está hablando uno de los hombres más inteligentes del primer siglo. Me propuse no andar con argumentos míos. Y el verso 3, y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. La predicación debe ser humilde. Segundo, cristocéntrica. Verso 2, prediqué a Jesucristo y a este crucificado. Y tercero, creo que es la razón por la cual nosotros constantemente estamos buscando la presencia de Dios, con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en conocimiento humano. Nosotros no estamos en la idea de hacer adeptos que sigan filosofías. Nosotros no estamos en la intención de hacer proselitismo para que alguien pueda creer A, B o C ideas. Nosotros entendemos plenamente que para que un hombre se salve debe creer ciertas cosas. Y eso es entendible a la luz de la Escritura. Pero nuestra fe no depende de conocimiento humano, sino de poder de Dios. Y este poder de Dios es el poder de cambiar, o sea, el poder de transformación. 3 características. Es humilde, es cristocéntrica y tiene poder. No poder por nosotros, sino poder por el mover de Dios que transforma. Cuando hablamos de poder en este pasaje, estamos hablando de la capacidad de producir cambio, la capacidad de producir transformación. Entonces, primer paso para el entendimiento espiritual es tener la proclamación adecuada. Nuestros púlpitos tienen que estar llenos de Cristo. Nuestros ministerios tienen que estar llenos de Cristo. Nuestro liderazgo tiene que estar empapado de quién es Cristo. Y es vergonzoso que hay iglesias que dominan la visión de sus pastores y no conocen a Cristo. Hay personas que están cercanas a lo que Cristo hace y no conocen al Señor. Y hay ejemplos bíblicos de esto por montones. El más grande de ellos es Judas el traidor. Cerquita del Señor, vio cómo Él multiplicó cosas y vio al Señor hacer prodigios y proezas. Y estando cerca del Señor no significó que su corazón estuviera entregado al Rey. Estamos hablando de la proclamación que se da de una manera correcta y rompe las fibras humanas y cambia, restaura un corazón, cambia una intención, repara una familia, cambia una adicción, rompe una cadena. El poder que solo Dios sabe dar. Entonces, primer paso, la proclamación adecuada. No tendremos entendimiento espiritual si nuestra proclamación está enfocada en ideas humanas. No tendremos entendimiento espiritual si nuestra proclamación está en intenciones y estrategias humanas. La fuerza de nuestro mensaje es Cristo. Nuestro mensaje es el trabajo y la obra de Jesús para redimir a hombres y mujeres pecadores como nosotros. Versículo 6. Y sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, hermanos, un concepto extraordinario que Pablo lo va a estar trayendo tanto en Gálatas como en Efesios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, querida iglesia, madurez. Esto es clave, porque desde el inicio vamos a entender que aquí hay algo para un grupo, hay algo especial para un grupo especial de gentes. Y sencillamente, los niños no logran comprender lo que es cuestión de adulto. Por ejemplo, para un niño una regla es absurda. Para un adolescente una regla es aburrida y no sabe que esa regla realmente lo que busca es amar. El punto número 2, para lograr entendimiento espiritual, es que se dé en un ambiente correcto, en un lugar adecuado. Y ese lugar adecuado es el corazón de un creyente maduro. El entendimiento espiritual no lo va a recibir todos los seres humanos de esta tierra.
El entendimiento espiritual se da en un espacio muy específico y muy especial. Se da en el corazón del creyente que ha decidido madurar su fe. Y ojalá usted pueda decir conmigo en su corazón ahí, yo quiero crecer en ti. Yo quiero madurar en ti. Todos los que estamos acá conectados, todos los que estamos buscando de Dios, en alguna área podemos crecer. Hermanos, se vale que la fe empiece chiquitita. Por eso Jesús dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, pero el Señor nunca alaba la fe pequeña. El Señor siempre exalta la fe grande, la fe abundante. Él quiere que su fe se fortalezca. Y la manera en la que su fe empieza a crecer es cuando usted empieza a madurar. Como le decía anteriormente, un problema que tenemos es proclamación light, es proclamación sin Biblia, es proclamación con emociones, con psicología. Pero ahorita, en este segundo punto, estamos hablando de una proclamación que la recibe un creyente que decide madurar y crecer en él. Ese no es cualquier creyente. Es un creyente que reconoce que tiene responsabilidades. Es un creyente que reconoce que tiene expectativas Dios con su vida. Y es en este contexto en el cual quiero recordarles Efesios capítulo 4. Por aquí tenía el pasaje. Vamos a ver el pasaje aquí en pantalla. Aquí estamos en Efesios 4. Creo que no lo puse acá, pero Efesios capítulo 4 para sus notas, que es un pasaje extremadamente conocido. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Verso 11, arrancamos en el 11 por tiempo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero vea el detalle aquí. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí está lo clave para esta noche. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, un varón, una mujer perfecta, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si le vamos a pedir al Espíritu Santo hoy que nos dé entendimiento espiritual, tendremos que tener la proclamación correcta, pero tendremos que tener el corazón correcto. Y el corazón correcto es un creyente maduro. Es un creyente que decide crecer en él, que decide aprender. Yo he visto personas que tienen años en la fe, 20 años, 30, 40 años, siguen siendo niños espirituales, enfocados en sus agendas, enfocados en sus cosas lindas, pero no han llegado a permitir a Dios madurar su fe. Una proclamación adecuada y un creyente maduro. Así que peloteemos ese concepto un momentito. Si hablamos de madurez, ¿qué es madurez espiritual? Usted va a encontrar un montón de lecturas de esto. Desde mi punto de vista, los mejores que manejaron esto fueron los puritanos. Pero madurez espiritual es el proceso continuo en el que yo entiendo que el Señor está conformando la imagen de Cristo en mí. Efesios 4:13, como acabamos de leer, es para que todas las mujeres, para que todos los varones lleguemos a la medida, a la estatura de Cristo, para que podamos realmente crecer en Él. Madurez espiritual es el proceso en el que yo dejo que el Espíritu Santo trabaje en mí. No es perfección, hermanos. No es vivir sin pecado. Ese ser humano no existe. Es una actitud de un corazón rendido delante de Él, que entiende que una de las tareas que está haciendo el Espíritu Santo, Él tiene muchas, pero uno de sus ministerios es conformar la imagen de Cristo en usted y en mí.
Madurez es empezar a crecer y entender que hay una responsabilidad activa en nosotros, que tenemos unas funciones, una expectativa Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿Cómo la obtenemos? Ya lo acabamos de decir, con Cristo. La madurez se basa en una unión fresca con Cristo, una relación clara, una relación que se sostiene en el día a día, en la cotidianidad, en lo sencillo de la vida. Juan capítulo 15, verso 5 dice, separados de mí ustedes no pueden hacer nada. La base de la madurez es entender que Dios tiene un proceso con nosotros mientras nosotros perseveramos, mientras nosotros nos mantenemos. El nombre del juego del creyente es perseverar. El Señor hará lo siguiente: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Amén, hermanos. Nosotros lo que tenemos que hacer es permanecer. La base de toda madurez es una unión fresca con Cristo, permanecer en Él, depender de Él, vivir con Él de manera constante. Ok, si madurez espiritual es entender que el Señor está formando la imagen de Cristo en mí y la tarea que tengo yo es de perseverar, ¿cómo logro dar muestras? ¿Cuáles son las evidencias? Perdón, aquí me cambié el color. Espero que esto se vea bien, hermanos. Las evidencias de madurez espiritual. Bueno, hermanos, son varias. Hay montones, pero acá por cuestión de tiempo me voy a enfocar en unas cuantas. Evidencias de la madurez espiritual es crecimiento en el carácter. ¿Cómo llamamos eso bíblicamente? Fruto espiritual. Gálatas 5. La madurez es empezar a ver. Bueno, aquí no se ve por mi cámara. Voy a correr aquí mi cámara un poquito para que. Ahí. Crecimiento en el carácter. Esa es una de las muestras que una persona está madurando en el Señor. Fruto. Gálatas capítulo 5. Nuestro amor ya no es un amor humano, sino que es el amor de Dios puesto en cada uno de nosotros. Es la paciencia en medio de la prueba, no solo la paciencia que yo logro cuando empiezo a contar a 10 o la paciencia que yo logro cuando trato de reflexionar y cambiar mis actitudes. No, es la paciencia que Dios produce en mí porque estoy plantado en Él. Es el amor que Dios produce en usted porque usted está plantado en Él. Y ese crecimiento en su carácter, la gente alrededor va a nutrirse de Él, va a poder comer de ese fruto. Usted era un iracundo y ahora vive la paz que Dios da. Usted antes no podía aguantarse los celos y ahora el Señor le ha dado dominio propio y los demás se alimentan de ese fruto, comemos de ese fruto. Entonces la evidencia de una persona madura es una persona que empieza a fructificar espiritualmente. Segundo, y eso lo estuvimos hablando hace unos años en una escuela del Espíritu Santo con respecto a los frutos. ¿Cuál es otra evidencia de la madurez? Lo que estamos haciendo hoy. Hambre por la palabra. Una necesidad de conocer más al Señor. Vean, familia, cuando nosotros amamos a alguien, queremos estar todo lo que se pueda con esa persona. Primera de Pedro capítulo 2, verso 2 dice, deseen la leche espiritual para que ustedes crezcan. Después el apóstol nos va a retar a que no podemos quedarnos solamente tomando lechita, sino que tenemos que comer también alimento espiritual para ir creciendo, para ir fortaleciendo. Es amar la buena enseñanza, es amar la verdad de Dios, es conocer, es tener intimidad con el Señor en la palabra. Entonces, primer fruto, crecimiento en el carácter. Segundo, hambre por la escritura. Tercero, hermanos, discernimiento espiritual. Los niños no tienen nada de discernimiento. Nosotros le llamamos a eso inocencia o usted lo puede definir como usted quiere. Pero el creyente que empieza a madurar empieza a discernir. Hebreos capítulo 5, 14 dice, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. No es un ingenuo espiritual. Es una persona que puede distinguir verdad del error. Es una persona que puede entender cuando algo es sabio, cuando algo es una necedad, cuando es mejor ir a algo, cuando es mejor desconectarme, cuando tienen que hacer decisiones duras que hay que tomar para caminar en madurez espiritual. Entonces, una persona que está madurando en el Señor, que es el caldo de cultivo, llamémoslo así, es el lugar correcto en el que va a crecer el entendimiento espiritual. Una persona que da fruto, una persona que tiene hambre por la palabra, una persona que discierne espiritualmente, una persona obediente. Y aquí todos sufrimos. Porque el tema es que usted puede criticar a otro porque peca diferente a usted, pero el tema es que todos los que estamos aquí
hemos sido hallado cortos. Y si estamos acá es por la gracia de Dios. Deme un amén, por favor, ahí en los comentarios, porque una de las cosas más lindas que tenemos nosotros es poder celebrar la gracia de Dios, de cómo Él sigue salvando pecadores. Pero obediencia constante es ser hacedores de la palabra. Y en eso nos encontramos luchando todos en diferentes áreas. Quinto, y voy a dejar quinto nada más por cuestión de tiempo, perseverar en la prueba. Una persona madura soporta la inundación. Una persona madura soporta la dificultad. La enfermedad llegó y la fe no se fue. La dificultad llegó, el divorcio tocó la puerta y la fe no huyó con él. En medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de la espera, en medio de no entender qué está pasando, perseveramos en medio de las pruebas. Estas, queridos hermanos, son las evidencias, perdone mi letra, pero es terrible, las evidencias de madurez espiritual. Estas son las evidencias de alguien que está creciendo en el Señor. ¿Cuáles son los obstáculos de la madurez espiritual? Bueno, hermanos, lo que venimos diciendo, los contrarios de lo que venimos diciendo. Una inmadurez prolongada. Es muy difícil, viera lo que cuesta. A veces la gente se enoja porque no le saludaron, se enoja porque está esperando tal A, B o C, y tiene 50 años, 60 años, y viera lo que cuesta curar esas cosas porque ha sido inmaduro muchos años. Y entonces viera lo que cuesta romper eso. Solo el Espíritu Santo sabe romper eso. Cuesta avanzar porque por muchos años se ha mantenido un bebecito. Y entonces tiene 50 años en la fe, 40 años en la fe, pero realmente solo tiene uno que repitió 40 veces. Ese es un obstáculo que siempre vamos a tener. Segundo, amor al pecado. Hermanos, todos pecamos, pero una cosa muy distinta es amar al pecado. Quedarse habitando ahí. Tercer reto o obstáculo para la madurez es la falta de disciplina espiritual. Yo sé que nosotros podemos ser muy disciplinados en muchas cosas. Muy disciplinados en su trabajo, no va a llegar tarde, muy disciplinado en sus estudios, muy disciplinado en el gimnasio, muy disciplinado con ciertos hábitos de dormir, y eso está genial, pero terriblemente disciplinado en la búsqueda de Dios. No hay oración, no hay lectura de palabra por semanas, lo que usted escucha es lo que usted oye del púlpito, pero no ha aprendido a comer de la presencia de Dios en la quietud de su soledad. Hay falta de comunión y eso es un reto al crecimiento en la madurez espiritual. Y cuarto, falta de responsabilidad. Y a esto me refiero con hombres y mujeres que son ya grandes cronológicamente, pero son bebés espirituales porque no han entendido que el Señor tiene una expectativa con ellos. Y parte de lo que diferencia, he estado hablando con mi iglesia esto en las últimas semanas, que lo que diferencia a un hombre de un niño es que es responsable. Lo que diferencia de una niña de una mujer es que entiende que hay actitudes responsables. Pero hay creyentes que tienen 20 años en la fe y no les sirven a Dios, no les interesa servir al Señor. Y no me refiero con esto meterse en un ministerio de la iglesia. Me refiero que entender que usted es canal de bendición donde sea que usted va, con sus compañeros de trabajo, con la gente que está alrededor. Y eso impide la madurez espiritual en las personas. Entonces recapitulemos porque el tiempo me va ganando, queridos hermanos. Espero que el mensaje esté llegando bien porque he visto que ahí está un poquito el internet fallando. Entonces, si vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a entender espiritualmente, el primer paso es recibir y dar la proclamación adecuada. Necesitamos predicar cristocéntricamente con el poder que el Espíritu da y de una manera humilde. Y para entender espiritualmente, esto se da en un lugar correcto, en un lugar adecuado. Y ese es el corazón de un creyente maduro. Punto número 3. El entendimiento espiritual solo lo da el Señor. Y cualquiera de ustedes podría decir, de ahí, pastor, lógico. De ahí, si estamos hablando de entendimiento espiritual, solo lo dará el Señor. Sí, pero yo quiero explicarle a qué me refiero con esto. El apóstol hace un contraste con la iglesia en Corinto. Dice, sin embargo, verso 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Los inteligentes, dice Pablo, de este mundo se mueren. Los que son conocedores de este mundo se mueren.
Verso 7. Sígame por favor en su Biblia. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y aquí yo encuentro 3 características que pienso que son claves para nosotros en esta escuela de esta noche. Vamos a ver si logro pasarlos aquí a la pantalla. Hay una idea que da Pablo de misterio. Y por eso yo quiero desempolvar esta idea. Un misterio, una sabiduría oculta y una decisión de Dios desde la eternidad para con nosotros. Verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Yo quiero que quede claro, queridos hermanos, este no es un misterio místico por descubrir. Cuando nosotros hablamos de entendimiento espiritual, no estamos hablando como lo hacen las sectas falsas o como lo hacen las religiones orientales, en las cuales usted necesita encontrar una iluminación específica. Y hay que hacer X, Y, Z pasos para encontrar algo que es oculto. Cuando Pablo está hablando de misterio, él está hablando de una realidad de un mundo caído que no quiere entender. Y está haciendo una separación de los seres humanos entre el hombre natural, la mujer natural, y el hombre y la mujer espiritual. La mujer y el hombre natural no quieren a Dios, no pueden conocer a Dios. Y Pablo habla que hay un misterio ahí. Yo no quiero que esto lo confunda a usted, de que es un misterio que usted tiene que ver cómo lo descifra y cómo usted se va y se mete en una cueva para ver cómo Dios lo ilumina. No. Hermanos, Cristo vino. Juan dice que la luz vino al mundo, pero el mundo amó la oscuridad. El Señor ya vino y él no se guarda nada. Él quiere que nosotros entendamos. Lo que pasa es que una cosa es el hijo que decide creer y que está luchando con su fe. Y otra cosa es el irreverente que no quiere ver a Dios. Y la paga de esa persona que no quiere caminar con Cristo, que le da la espalda al mensaje del Señor, usted la conoce. Es pagar sus facturas. Es muerte. El misterio que nos habla Pablo es Cristo y su obra. Es lo que el mundo no puede entender. Cuando Jesús dice, y les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, en Lucas capítulo 24, estamos hablando del contexto de Emaús. Los discípulos no han entendido al Cristo resucitado, no entendieron la obra que venía a hacer Jesús. Y Jesús en el camino, ahí donde van, en medio de los trillos, le empieza a hablar desde Moisés, empieza a proclamar todo el Antiguo Testamento. Y después ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón? Cuando hablamos de misterio no hablamos de magia. Hablamos de la idea gloriosa que Dios se guardó. No lo dijo de una manera extraordinariamente clara. Está guardado en medio de los profetas. Y nosotros vemos en Isaías el varón de dolores y vemos en diferentes profecías de Zacarías lo que iba a suceder, pero no entendieron. Ni los judíos, hermanos, ni siquiera el diablo entendió la obra. No es magia, es reconocer la obra de Cristo, muerto y levantado. El misterio, pienso yo, que es entender que perdiendo se ganó todo. ¿Quién va a decir que la muerte genera algo? Si la muerte es el fin. Pero muriendo el Hijo de Dios, muriendo el Cordero perfecto, dio vida a todo aquel que en él cree. Muriendo dio vida. El misterio, queridos hermanos, es Cristo y su obra. Vea lo que dice, continuando con el pasaje. En el verso 9, sígame con su Biblia. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, hermanos, para los que le aman. El conocimiento intelectual no salva.
ni mucho menos da poder. Si eso fuera así, las universidades eran los lugares más santificados del mundo y los más poderosos en mover espiritual, y no lo son. Ya sabemos, mami, que son cuna de ideas terribles las universidades, ¿verdad? Donde supuestamente están los sabios, donde están los que la gente le pide consejo, donde los gobiernos llegan y buscan auditorías y consejos y lo que fuera. Pero Dios puso este conocimiento intelectual en otros. Y eso es lo que Pablo se refiere con sabiduría oculta. ¿Cuál es esa sabiduría oculta? La que el Hijo de Dios pide. ¿Qué dice Santiago? En el capítulo 1, versículo 5. Un pasaje precioso. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Dios no es un padre que retiene la sabiduría a sus hijos, hermanos. Él la da de manera abundante. Proverbios capítulo 2, verso 6. Porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El entendimiento espiritual no es solamente intelectual, es la obra que Dios hace en los hijos que se rinden a Él. Los que están intimando en la palabra, los que tienen un corazón dispuesto a madurar en Él, reciben de Dios información que otros no tienen. Porque esto es una conexión especial o una dimensión especial. No, hermanos. Es el resultado natural de alguien que depende de Cristo. Es el resultado de tener una relación fresca con Él. Es el resultado normal de una relación viva. Cuando usted está cercano a alguien y le ama y usted empieza a conocerlo cada vez más y empieza a conocerlo cada vez más, que ya con solo una mirada usted logra entender qué está pasando. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dice Lucas capítulo 11, verso 13. ¿Qué es lo que quiero retarlo con esto? Cuando hablamos de entendimiento espiritual, estamos entendiendo que viene una proclamación sana, bíblica, cristocéntrica, que se da en medio de un ambiente muy específico, que es el corazón de un hombre y una mujer madura, que empieza a crecer en el Señor. Y solo lo da Él, porque solo viene de una relación fresca con Él. Ya se me perdió el papelito, vamos a ver. A eso me refiero, con que el entendimiento espiritual solo lo da el Señor. Pero usted está muy ocupado con sus tareas, usted está muy ocupado con sus sueños, usted está muy ocupado con sus metas, usted está muy ocupado con sus cosas y usted quiere tener el entendimiento espiritual que Dios tiene guardado para los suyos, para los que están con Él. Y tercer característica de este entendimiento que solo lo da el Señor: lo predestinó desde la eternidad para nosotros. Y yo no sé si eso a usted le para los pelos, pero a mí sí. Porque ahora nosotros somos habitados por el Espíritu Santo. Vea esta seguidilla de pasajes del verso 10 en adelante, que se los voy a poner aquí en pantalla. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pablo, ¿qué dices? Nosotros nos conocemos a nosotros mismos. El Espíritu que está en nosotros es el que mejor nos conoce a nosotros, nuestros secretos, nuestra intimidad, lo que hemos hecho, lo que hemos pensado. Dice, lo mismo pasa con Dios. El Espíritu le conoce a Él. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sabe qué es lo que dice Pablo? Esto lo tenemos nosotros porque ahora ese Espíritu que conoce a Dios está en usted y está en mí. Por favor, pongan sus comentarios ahí. El Espíritu Santo me habita. Soy casa de Dios. Proclámelo ahí. Ojalá lo pueda decir ahí en su casa. El Espíritu Santo está en mí. Yo soy la casa de Dios. Y Dios predestinó eso desde la eternidad para usted. Entonces este misterio no es algo místico que hay que buscar. Este misterio es el entendimiento que tenemos de la obra de Cristo. Que para el mundo es locura, que para el mundo es una cuestión que no tiene sentido. Esta sabiduría oculta no es ver cómo yo encuentro ideas o cuestiones místicas o que suenen raras
O ahí me han contado de gente que ahora hacen aromaterapia en la iglesia y que hacen sonidoterapia y no sé qué. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con ningún mate. No tiene que ver nada con algo que externo. No tiene que ver nada con cuestiones humanas. Proviene de la decisión de Dios de que ahora usted y yo somos habitados por nada más y nada menos que el Espíritu glorioso de Dios. Eso es extraordinario, queridos hermanos. Aquí le pongo esto para que quede en el video nada más y usted le pueda tomar un pantallazo para que vea 4 pruebas. Juan 14, y le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Aleluya, vive con ustedes y estará en ustedes. 1 Corintios 3:16, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu les habita? Gálatas 4:6, ustedes ya son hijos, Dios ha enviado a sus corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre, ya nosotros somos habitados por Dios. Romanos 8:9, sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Qué dice Pablo a los romanos? Si usted tuvo la capacidad de confesar que Jesús es Señor, eso no es usted. Esa es la obra de Cristo, es una acción espiritual porque el ser humano lo que quiere seguir viviendo es en su pecado. Antes nosotros nos sentíamos orgullosos de nuestro pecado, rajábamos con el pecado que teníamos. Era lo más chiva, disfrutar del pecado. Ahora, dice Pablo, si usted proclama a Jesús como su Señor, por lo tanto usted un esclavo de Cristo, eso no es una obra natural, eso es una obra del Espíritu que fue predestinada desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la eternidad, dice ahora Pablo en este pasaje. Entonces recapitulemos. Señor, danos entendimiento espiritual. Espíritu Santo, danos entendimiento. Amén. Se va a dar con la proclamación adecuada. Y yo sé que en CCI nosotros luchamos y gracias a Dios tenemos un pastor que es maestro bíblico y siempre nos está inspirando con el tema del crecimiento bíblico teológico, pero usted sea crítico. Tal vez aquí haya personas que nos están oyendo de otras congregaciones. Hermanos, no aguante un púlpito carnal, no aguante un púlpito humano. El púlpito tiene que estar revestido de Cristo. La proclamación es humilde, la proclamación es cristocéntrica y eso produce poder. Segundo, se da en un lugar adecuado, en un creyente maduro. Y es por eso que hay falta de entendimiento espiritual, porque tenemos las iglesias repletas de niños y bebés. Bebés de 60 años o de 70 años o de 40 años o de 15, ¿verdad? Pero bebés espirituales que creen conocer a Dios porque cantan, porque aplaudan y porque oran y de vez en cuando leen la Biblia. No, el creyente maduro ya lo vimos, fructifica, voy a repetirlo acá en el iPad, fructifica, vamos a resaltar aquí para aprovechar la herramienta. Un creyente maduro da fruto, un creyente maduro tiene hambre por la palabra, un creyente maduro empieza a discernir, o sea, va a frenar cosas, ideas que no son las correctas. Parte de la tarea que hacemos los pastores es proteger a la grey de ideas absurdas y que vienen de hombres, como dice la palabra, malos, o sea, vienen del mismo diablo. Y son ideas que vienen a confundir, a herir la palabra, discernimiento. Usted como mamá, como padre, discernimiento en su casa. Hay papás que creen que las redes sociales son cualquier cosa y no se han dado cuenta que sus hijos se están perdiendo ahí porque no tiene discernimiento espiritual. Que usted es pastor de su casa, que usted es pastora de su casa, que usted tiene que guiar a sus hijos y a sus nietos al Señor. Esto no es solo una tarea de los que llevamos un título de pastores, porque hermanos, nosotros somos una oveja más. Nada más que una oveja que tiene liderazgo. Somos igual a usted. Usted tiene que hacer esta tarea en su casa, con su matrimonio, con sus hijos, con sus nietos. Discernimiento. Además, obediencia al Señor en la lucha que estamos viviendo cada uno de nosotros. Y perseverar en un momento muy específico, hermanos, porque es bonito cantar alabanzas cuando todo está bien, pero perseverar en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Entonces se da en un lugar adecuado, se da en medio del corazón de un creyente maduro. Y tercero, lo da el Señor. Se vive en una relación fresca con el Señor. Ok. Punto 4. El entendimiento espiritual. Mira, me faltó la ficha número 4. Ok. Se los voy a decir acá. Se los voy a poner acá porque no la hice en la carrera, hermanos.
El punto número 4, va aquí digital, es para la persona espiritual. El entendimiento espiritual es para la persona espiritual. Ve al verso 14. Pero el hombre natural no percibe... voy a ponérselo aquí en pantalla. Estamos en 1 Corintios 2 igual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo, hermanos? Espiritualmente. Hay un montón de personas peleando cosas con las herramientas erróneas. Hay un montón de personas peleando guerras con pistola de agua, porque no se han dado cuenta que esa lucha es espiritual, están con la herramienta errónea. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Entonces aquí el Señor está haciendo una diferencia entre hombres naturales y hombres espirituales, entre mujeres naturales y mujeres espirituales. Y entonces, ¿quién es espiritual, hermanos? ¿Quién es espiritual? Una persona que ora lindísimo, una persona que pega gritos en lenguas, una persona que suena al chofar, una persona que tiene un ministerio fuerte. ¿Qué es una persona espiritual? Bueno, una persona espiritual, queridos hermanos, lo podemos definir. Voy a darle unas cuantas características acá. Es una persona, vamos a ver, así sirve, que ha nacido de nuevo. Recuerden a Nicodemo. Nicodemo tenía toda la religión del mundo. Nicodemo sabía todo del antiguo pacto, lo sabía absolutamente, pero no había nacido de nuevo. Juan 3. De cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es una persona que empieza a entender el plan de Dios. ¿A qué me refiero con eso, hermanos? Reconoce su pecado. Confía en Dios. Tiene fe. Y una fe que crece, que se fortalece. Una persona que entiende que el Espíritu Santo le habita. Una persona que entiende que ahora es distinta. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo. Una persona que es casa de Dios. A mí me encanta ese nombre. Hay un montón de iglesias que se llaman así. El nombre es precioso, pero es una persona que entiende que es habitado por el Espíritu. Romanos 8:9, más ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, le dije ahora, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, entendemos que ahora estamos en el Señor por la obra del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. ¿Qué es una persona espiritual? Una persona que ama, pero que ama a Dios. Y ama a los demás. Ama a los otros. Ama a su palabra. Pero ama servir. Ama servir a los demás. Juan dice que ustedes, si me aman verdaderamente, guardan mis mandamientos. Entonces, si ama, vive en santidad. Lucha por agradar al Señor. Ya hablamos de que una persona espiritual, una persona madura, produce fruto. Lo mismo, nos referimos a una serie de características que son comunes. Es una persona que entiende, que lucha con su pecado. Vea el ejemplo que dio Pablo ahí. Que piensa espiritualmente, que para los demás son locura. Y aquí entra un concepto importantísimo. El espiritual tiene una mente distinta. Piensa diferente, hermanos. Piensa diferente. ¿Quién le instruirá? Se refiere, o sea, ¿quién le va a enseñar al Señor? Más ustedes, más nosotros, tenemos la mente de Cristo. La NBI dice, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. No es conocimiento de Dios, de cosas.
es tener la mente de Cristo. Si fueran conocimiento de cosas, los profesores de seminario serían extraordinarios y usted se dará cuenta que no es así siempre. No significa esto, cuando decimos que tenemos la mente de Dios, que es una cuestión ahí he escuchado, ¿verdad?, gente con cada tontera diciendo que ahora somos dioses, que entendemos en minúscula, que entendemos. No. Significa que ahora pensamos distinto, que nuestro pensamiento está marcado por el pensamiento de Cristo. Vemos el pecado como Cristo lo ve, vemos la vida como Cristo la ve, vemos los planes como Cristo la ve. Romanos capítulo 12, verso 2 sería clave para este concepto. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Que cambie la manera de pensar. Entonces, ¿qué es tener la mente de Cristo? Haciendo algunas preguntas al pasaje, como hemos venido haciendo en esta clase. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Tener la mente de Cristo, querida iglesia, aquí le voy a pasar un listadito de cositas que yo pensé para este estudio de hoy. Yo sé que usted puede agregar muchísimos más, porque la palabra es rica en esto, todo lo que el Señor y el Espíritu hacen en nosotros, pero es pensar con humildad, hermanos. Hayan ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo fue humilde, hermanos, dejó la gloria del cielo para venir a salvarlo de usted y a mí. ¿Cómo se le olvida eso? ¿Qué es tener la mente de Cristo? Es amar la verdad. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Es pensar en lo eterno, es poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Yo veo un montón de papás enfocados en la tierra. Yo veo un montón de papás enfocados en cosas que se van a pudrir y se van a morir y ya no van a funcionar. Y nosotros hablamos de Señor, danos entendimiento. Es que estamos jugando a casita. Yo veo a mis estudiantes de preescolar jugando con trastecitos y jugando con cositas a casita, jugando a familia. Y a veces veo a la iglesia jugando a iglesita, porque no quiere entender que el propósito de Dios es más grande que nuestra agenda, es más grande que nuestros planes. Tenemos que ver los pastores cómo convencemos, tenemos que ver cómo hacemos, cómo bajamos la barra para que la gente pueda brincar y hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no conoce el gozo y el honor de servir a quien nos salvó. No hay un pensamiento en lo eterno. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Pensar en lo eterno. Pensar en las cosas de arriba. Amar a Dios y amar a la gente. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La gente que está alrededor, hay gente que se cree cristiana y odia a personas. Y tienen relaciones rotas que no le hablan familiares y creen que son cristianas. Ame a Dios y ame a las personas. Rechaza el pecado, que es pensar como Cristo. Has amado la justicia, dice Hebreos 1, y has aborrecido la maldad. Y ahí todos estamos luchando. La mente de Cristo se ve en la forma en la que vivimos, querida iglesia, no lo que decimos. Esto no es un tema teológico, esto no es un tema de ver cómo yo describo 4 o 5 doctrinas de una manera correcta y uso palabras bonitas. Esta es transformación práctica. Es lo que el Señor hace en cada uno de nosotros. Recapitulemos. Vamos a pedirle al Espíritu que nos dé entendimiento. Ocupamos la base correcta, la proclamación de Jesucristo. Olvídese de los mates y escuelas proféticas, olvídese de una serie de cosas que le hemos añadido dependiendo de las tradiciones. Es proclamación de quién es Jesucristo. Vamos a pedirle al Espíritu, danos entendimiento. Vamos a madurar, hermanos. Vamos a crecer. Usted va a aprender a controlar su boca, usted va a aprender a controlar sus emociones, usted va a aprender a sacrificar su tiempo, su economía para servir al Señor, porque va a entender que hay responsabilidades. Porque es que es muy bonito creer que el entendimiento espiritual es un mate que me llega, es una electricidad, un momento, una unción especial que tuve. No, hermanos, esto es fruto de una relación fresca con Dios. Solo Él lo da. Viene de Él. Se lo da a los suyos, a los que deciden madurar en Él y crecer en Él. ¿Y cómo llegamos a tener la mente de Cristo? Empezamos a notar que nuestra mente es distinta.
que nuestra mente no es como la del mundo. Hermanos, Pablo no escogió oratoria griega. Pablo no llegó con ideas filosóficas y las pudo haber tenido. Llegó con la predicación sana de quién era Jesucristo. Tener la mente de Cristo es entender su voluntad y evaluar lo que somos a través de la visión de Dios. Resumo en lo siguiente, para acabar hoy y cumplir con los tiempos. Si decimos, danos entendimiento espiritual, debemos proclamar de una manera completa y de una manera adecuada. Y eso es enarbolar, levantar la bandera de Jesucristo. Hermanos, las iglesias SI debemos ser conocidas como las iglesias en las que más se proclama Jesús. Una vez escuché un estudio de Barna, que es una organización en Estados Unidos que hace una serie de investigaciones en las que las predicaciones de no sé cuántos meses, muy pocas de ellas incluían quién era Cristo. Si nosotros estamos buscando entendimiento espiritual, debemos proclamar a Jesús. Segundo, debemos madurar y crecer en Él. Los bebés no van a entender espiritualmente. Los bebés no tienen crecimiento espiritual. Los bebés no comprenden porque el bebé lo que quiere es a gugu gaga, quiere Gerber y quiere comida y en la noche está pidiendo pecho de mamá. Porque es un bebé y se vale hacer eso cuando es un bebé. Lo que no se ve bien es que un adulto requiera pañal a los 60 y si lo requiere es porque hay un problemita. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Es que nosotros maduremos y crezcamos. Los bebés no van a entender espiritualmente. O sea, Dios no le da crecimiento en el entendimiento espiritual a los bebés espirituales. No pueden, no lo logran entender. Esto significa que nosotros tenemos que crecer. Aquí hay una serie de cosas que los reformadores lo hablaban perfectamente. Esa tensión, ese gris que hay entre la soberanía de Dios y la acción nuestra. Porque aquí hay una tarea de nosotros de perseverar, de mantener, de que nuestra fe eche músculo, de que nuestra fe rompa fibra, de que nuestra fe aprenda a soportar lo difícil. Hermanos, Cristo viene por una iglesia pura y sin mancha, hermanos. Dios está podando, Dios está sirviendo, hermanos. Madure su fe en Cristo. Cristo viene pronto. Tercero, esto no es un conocimiento místico. Es una relación sana, segura, sencilla, cotidiana, real, con un Cristo que vino y dio la vida por nosotros y que nos ama enormemente. Y cuarto, debemos ser espirituales. Esas son las 4 ideas que yo saco de este pasaje que me encomendó el pastor Rolando para enseñar esta noche. Quítele el mito a esto. Esto no es de llegar a dimensiones extrañas. Esto es resultado de una dependencia de Cristo, de pensar como Cristo, de que nuestra mente ahora funcione diferente. Tomo decisiones distintas. Vea lo que hemos visto en Costa Rica. Cómo alguien toma decisiones horribles en el momento de la cólera. Tomamos decisiones distintas porque pensamos distinto. Tener la mente de Cristo es entender que Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros y poco a poco daremos el fruto que el Señor va a producir y solo Él puede producir. Queridos hermanos, yo quiero orar por ustedes, quiero orar por nosotros, más bien sería la palabra correcta. Vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento espiritual, pero esta va a ser una oración peligrosa, porque esto va a requerir que usted entienda que Dios quiere invitarlo a que crezca. Dios quiere invitarlo a que usted madure, mi hermano. Él quiere que nuestra fe se consolide en Él. Y Él quiere que cambie la manera de pensar, que renueve su entendimiento. Joven que me está escuchando, los niños y los adultos, que renovemos la manera de pensar, que cambiemos de mente y así recibiremos el entendimiento que viene de Él. Cierre sus ojitos ahí donde usted está. Yo no tengo nada que darle a usted hoy, no tengo nada que darle especial. Yo simplemente estoy cumpliendo una tarea hoy de proclamación de la palabra, pero soy igual que usted, un hombre necesitado del poder de Dios. Hoy que hemos sacado este tiempo para crecer en Él y aceptamos el llamado que nos hace, la convocatoria que nos hace el presbiterio de buscar la presencia de Dios
para poder del Espíritu Santo. Amigo, permita al Espíritu Santo moverse en su corazón de una manera poderosa hoy. ¿Qué le está diciendo el Espíritu? Cierre sus ojitos ahí. El Espíritu que está en usted, al oír esta palabra, ¿qué le está diciendo? ¿Qué debe entregar? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe empezar a hacer, mi hermano? ¿Qué sabe usted que está fuera por su arrogancia y que el Señor lo está incomodando, la está incomodando? Amigo, eso es lo que dice Pablo. Yo no vengo con intenciones bonitas, con palabras rimbombantes. Yo vengo a decirle que Jesús vino a salvarlo. Y como lo salvó, lo transformó. Y ahora usted puede recibir conocimiento que solo proviene de Él. Si usted decide rendirse hoy. Si usted decide decir, hoy, Padre, quiero crecer en ti. Esto no es un tema místico de dimensión rara, de unción extraña. Esto es de un corazón humilde que decide que lo más importante en su vida es su relación con el Señor. No la U, no un novio, no un trabajo, no una carrera, no un sueño. Cambio de mente, pienso distinto. ¿A qué pienso? A lo que Dios quiere, a que la gloria se la lleve Él. Que la honra sea para Él. Que el reino sea establecido donde sea que nosotros vayamos. Con sus ojos cerrados, pídale al Espíritu Santo que hable a su corazón hoy. Y usted tenga la humildad de escuchar la voz del Espíritu y cambiar de mente. Y reciba el entendimiento que solo el Espíritu Santo da. Padre bueno, en esta noche llegamos delante de ti, Señor, hambrientos y sedientos de tu verdad. Ocupamos de tu toque, Dios. Padre, hay gente que se siente feliz leyendo libros y eso está chiva, Padre, pero nosotros queremos sentirlo a usted, su toque, Señor. Y sabemos, Padre, que eso no es emocionalismo, sino que es poder. Poder para la destrucción de fortalezas espirituales. Poder para romper y derribar imperios en mentes, en corazones. Hoy oramos para que el poder del Espíritu Santo, a nosotros que somos sus hijos, nos enfoque y nos dé la capacidad de rendirnos, Señor, de bajar las armas, soltar la agenda, abrir el corazón para que usted hoy toque nuestro entendimiento, cambie nuestra mente y la relación fresca contigo, lo que es misterio para otros, lo que no tiene sentido para el mundo, pero para nosotros es lo más importante, se convierta, Señor, en la fuente de conocimiento que otros no tienen. Si hay alguien confundido, hoy sopla en medio de su vida y disipa, Señor, toda nebulosa de mentira del diablo, toda confusión, toda mentira del diablo, Señor, y siembra realidad tuya, Espíritu, verdad tuya. Hoy oramos para que tengamos la mente de Cristo y sabemos que eso no es un acto de un momento, eso es el resultado de una vida que depende de ti. Quiero estar rendido a tus pies, Señor. Yo quiero estar a los pies de la cruz y quiero aprender a amarte cada día más, Señor. Perdona nuestro pecado, Señor, y danos el entendimiento que viene de ti, Señor. Gracias porque eres bueno. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo, la iglesia del Señor dice amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga montones. Espero que este tiempo haya sido de bendición para usted. Lo ha sido para mí. Viera lo que me costó hoy poder hacer esta transmisión. Como les digo, me tuve que venir a la casa de mi madre a hacer esto y doy gracias a ella porque me permitió en la carrera solucionar acá. Me falló la compu, un montón de cosas, pero no los quiero cargar. Dios ha sido bueno, por dicha lo logramos. Les mando un enorme abrazo y les extiendo la invitación para mañana. Mañana a las 7:30 estaremos escuchando la segunda parte de esta Escuela del Espíritu Santo a cargo de nuestro pastor Rolando Soto. No se pierda ese momento. Lo vamos a estar transmitiendo igual por acá, por el perfil de la iglesia. Y los pastores vamos a estar replicando el link para que usted se pueda
conectar. Que Dios le guarde, hermano, que podamos tener la humildad para madurar espiritualmente, para crecer en Él y estar listos para recibir lo que Él tiene para nosotros. Un abrazo enorme. Bendiciones. Chao.